Waheguru Satanam 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 Waheguru Satanam. Muy buenas tardes, bienvenida Silvia, bienvenida de nuevo a saludarte, me alegro mucho, hermanita. Bueno, esta tarde tenemos una gran sorpresa, queridos amigos y amigas. He preparado una presentación para ti, Silvia, si te parece bien la voy a leer. Si hay algo que no cuadra, pues por favor luego me corriges y lo comentamos, ¿vale? Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer que ha hecho de su vida un sendero de servicio, de transformación y de entrega profunda al bienestar de los demás. Una mujer que encontró en la palabra y en la presencia consciente una medicina para el alma y que desde entonces ha compartido con generosidad su luz con todos aquellos que se acercan a su obra. Les hablo de Silvia May, también conocida como Silvia Montesinos Prez, escritora y terapeuta holística, una guía que nos invita a mirar hacia adentro para descubrir que en ese espacio íntimo y a veces silencioso habita la verdadera paz. Silvia no se define solo por lo que hace, sino por lo que inspira. Su voz, sus escritos y sus meditaciones nos recuerdan que la vida es un viaje de regreso a uno mismo y que cada paso, cada respiración puede convertirse en una oportunidad de despertar. Con delicadeza y con una ternura muy especial nos acompaña a soltar lo que pesa, a liberar las historias que ya no necesitamos y a reconciliarnos con nuestro propio ser. En su trabajo, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu se entrelazan como un todo indivisible. Ella nos invita a experimentar esa unidad, a descubrir que sanar no significa borrar lo vivido, sino integrarlo, transformarlo y convertirlo en fuerza. A través de meditaciones guiadas, ejercicios de escritura terapéutica y coaching de vida, Silvia ofrece herramientas prácticas y profundas. Son llaves que nos abren la puerta a un estado de mayor calma, claridad y confianza. En su espacio encontramos meditaciones para descansar como un niño, rituales nocturnos para abrazar el sueño con gratitud, práctica de respiración consciente y también ejercicios creativos para desbloquear la mente y liberar lo que el corazón guarda en silencio. Cada una de estas propuestas nace de un mismo propósito: ayudarnos a recordar que no estamos rotos, que dentro de nosotros ya existe todo lo necesario para sanar y que la presencia es el mayor regalo que podemos ofrecernos. Su afán no es enseñar desde la distancia, sino caminar a nuestro lado, sostenernos con su experiencia y recordarnos que cada uno tiene la capacidad de transformar su propia historia. En cada encuentro, en cada meditación, en cada palabra escrita, Silvia nos entrega un pedazo de su alma con la esperanza de encender en nosotros una llama de conciencia y amor. Podríamos decir que Silvia es tejedora de presencias. Ella entrelaza lo espiritual con lo humano, lo cotidiano con lo sagrado, lo individual con lo universal. Su mensaje es claro y profundo. La vida cobra sentido cuando nos atrevemos a mirarnos de verdad, cuando soltamos lo que nos duele y despertamos a la maravilla de estar aquí y ahora. Y es justamente esa visión, esa certeza de que el camino hacia adentro es también un regalo hacia afuera, lo que hace que su labor tenga tanto valor en el mundo que a veces nos arrastra a la prisa, al ruido y a la desconexión. Hoy, al recibir a Silvia, no solo recibimos a una autora y a una terapeuta,
recibimos a una mujer que ha hecho de su vida un testimonio de entrega. Una mujer que nos recuerda que el amor se multiplica cuando se comparte y que la verdadera sanación ocurre cuando reconocemos nuestra luz y nos atrevemos a brillar con ella. Les invito entonces a abrir el corazón y la mente, a escuchar, a dejarse tocar por sus palabras y a permitirse sentir esa chispa de transformación que Silvia trae consigo. Con mucha alegría demos la bienvenida a Silvia May. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué bonito, gracias. Encantada de conocerte y de, he profundizado un poquito en tu trabajo para haber hecho esta presentación que me alegro que te guste. Sí, muchas gracias. Igualmente encantada de conocerte también. Muy bien, bueno, si te parece bien, ahora mi hermanita Clara ha preparado una serie de preguntas y tú, a tu ritmo y a tu manera, pues ya las vas desarrollando. Os dejo y al final retomamos, ¿vale? De acuerdo, Que vaya hasta bien. ahora. Hola Silvia, buenas tardes. Muchísimas Hola, Clara. gracias por compartir. Un placer tenerte aquí. Nos conocemos hace muchos años y además en unos entornos naturales y paradisíacos. Nos conocimos y desde entonces hemos mantenido el contacto. Entonces para mí el tenerte hoy aquí es un regalo que vamos a compartir todos eh, por la visión sobre el camino interior que nos vas a dar, la importancia de la presencia y el arte de vivir desde el corazón. Vamos a intentar que nos puedas compartir todos esos detalles que queremos saber. Bueno, pues voy a empezar ya. Silvia, en tu trabajo hablas mucho del viaje de regreso a uno mismo. ¿Qué significa para ti ese volver a uno mismo, ese volver a casa? Cuéntanos. Es una gran pregunta que ojalá todos y todas en algún momento nos hiciéramos. Yo me gustaría contestar desde dos paradigmas distintos. A niveles más trascendentes, ese volver a uno mismo, o volver a casa, o volver al hogar, es descubrir quiénes somos verdaderamente, descubrir nuestra verdadera naturaleza. Y eso es un viaje para toda la vida si es que llega a la gracia tocarnos para que iniciemos ese viaje. Pero también a un nivel como más del tú a tú de la vida, de lo que nos pasa, es un volver al corazón, a los dones y talentos, a recordar que dentro de nosotros hay grandeza a pesar de las dificultades, de los problemas y de todo con lo que nos vamos encontrando, ¿no? Con las injusticias y con todo el horror. La vida es maravillosa y necesitamos pararnos para mirar dentro y llegar a nuestro corazón y a lo que nuestro corazón nos dice a cada uno de nosotros y nosotras individualmente. Por eso me gusta como hablar de estas dos partes, ¿no? De la de cada uno de nosotros como seres individuales y luego el gran ser, ¿no? Ese verdadero reencuentro con el uno, con lo que todos somos en verdad. Genial. ¿Y tú qué sabes del poder de la palabra hablada y escrita como medicina? ¿Cómo el lenguaje nos permite poner luz en lo inconsciente, liberar y comprender patrones personales y cómo podemos llegar a trabajar con esa palabra a través de la escritura? Sí. Muy buena esta cuestión, muy buena, porque para mí ha sido de vital importancia desde siempre y cuando lo comparto con otras personas en mis sesiones y en mis talleres me doy cuenta de la gran cantidad de capas que se liberan cuando empezamos a poner
esa conciencia en el poder de nuestras palabras habladas y escritas, porque al final la palabra es vibración. Y aunque esto es un proceso también de introspección muy grande y de autoconocimiento, el saber que lo que decimos genera una vibración que puede afectarnos positiva o negativamente, es un gran paso. Una vez que ya sabemos esto, y lo comprobamos y empezamos como a experimentar con el uso de la palabra escrita, escrita sobre todo, a mí me gusta contar siempre que aunque hoy en día la tecnología va a una velocidad inmensa y ya todo el mundo está acostumbrado a escribir con el móvil, con el ordenador, etc., hay que volver a la pluma, al bolígrafo, hay que escribir a mano porque tiene unos beneficios maravillosos para el cerebro, eso ya está estudiado, ya se sabe, la ciencia lo reconoce y es maravilloso para poder ir creando esas nuevas redes neuronales y que todo lo que expresamos en la libreta con el corazón nos ayude a sanar, a soltar capas y a crear nuevas redes, incluso, ¿por qué no?, a crear nuestra vida, a crear nuestra realidad y cambiar esas narrativas que nos contamos, inventarnos una historia. Tenemos que aprender también a jugar, no tener miedo, a no tomar todo tan en serio, sino experimentar, ¿no? Entonces yo invito siempre a las personas a que experimenten con la libreta, que tengan un diario, que escriban todo lo que les pasa, si no se lo pueden contar a alguien, que se lo cuenten al papel, que lo escriban porque ahí ya se está liberando. Y luego en la segunda parte, una vez que se ha liberado, es afirmar desde un lado más positivo, optimista, incluso cantar. O sea, todo lo que todo lo que lances al universo, toda esa vibración, que sea una vibración bonita, que te afecte a ti y a todos los que te rodean. Yo creo que es maravilloso y que hoy en día tenemos la suerte de que la ciencia cada vez pues avala todo esto y llega a más personas, ¿no? Y yo soy como muy fiel defensora de la escritura y de la palabra y del canto y de la interpretación, la poesía, todo. Hay que cantarle a la vida. Qué bonito eso que has dicho de para uno mismo y para los demás, porque cuando tú vibras en esa energía del amor, de cantar, de la palabra desde el corazón, todo eso lo transmites a las personas con las que ese día tengan la suerte de comunicarte. Así es, Qué totalmente. bonito. Sí. El alma siempre recuerda el camino que cada uno de nosotros viene a hacer. Es así. ¿Cómo se siente cuando tú acompañas a personas en esos procesos de encontrar su misión álmica? ¿Qué es lo más sagrado de ese acompañar? Acompañar a otra persona en un tramo de su camino, eh, para mí es muy bonito y es un recordar que en el fondo todos los seres humanos estamos unidos por este hilo invisible que, aunque esto ya es un tema como más del alma, ¿no? Como tú has llamado, ¿no? Pero es un hilo invisible que está formado por pequeñas luces que a lo mejor al nacer se han apagado y nos vamos reencontrando y esas luces como que se vuelven a encender, ¿no? Y para mí es sagrado porque lo que yo hago con estas personas al acompañar es algo que de alguna forma también he recibido, ¿no? Es como un legado. Yo me he encontrado en mi pasado con personas que han encendido una pequeña luz dentro de mí y yo me encuentro con otras personas y encendemos esa luz y esas personas a su vez pueden encenderla con otras personas. Al final ya no es tanto, yo no lo veo como un trabajo, una profesión, porque esto se puede hacer, incluso este acompañamiento se hace de alma a alma, con un encuentro fortuito, ¿no? Pero bueno, cuando te dedicas a ellos todavía como, pues, recordar todo el tiempo ese carácter sagrado, ¿no? De que no hay, es algo, pues, muy
muy bonito y muy emocionante, ¿no? Ver a esas personas brillar, ¿no? También es bonito porque no todo es luz en el camino, ¿no? Hay muchas crisis, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y con mucho respeto el poder escuchar tantas historias y descubrir que a todos nos une, a todos y todas nos une el sufrimiento y ese sufrimiento se puede convertir en alquimia. Y cuando tú a otra persona le cuentas cómo poder hacerlo y tú ves que esa persona lo puede hacer por ella misma con un poquito de inspiración, pues eso es maravilloso. Y pase lo que pase, porque también hay que soltar el apego, soltar la expectativa, porque hay que respetar el viaje de cada ser y de cada alma, pero la mayoría de las veces es muy gratificante ver cómo esas personas brillan y se empoderan y hacen ese viaje desde otro lugar, pase lo que pase. Compasión sería Sí, la palabra, mucha compasión hacia uno mismo, ¿no? Las personas que tienen que hacer ese trabajo. Al final hay que hacerlo. sí, hay que hacerlo porque cuando no lo hacemos, pues pasan cosas, ¿no? La vida habla y todo está bien, no pasa nada porque todo el mundo tiene su momento, pero al final es como que el alma elige que una y otra vez te enfrentas a situaciones y si no activas esa luz y no empiezas este viaje, pues más adelante en otra circunstancia quizás eso vuelva a suceder. No sé si me explico, ¿no? Que es como, al final es un trabajo de recordar y todo es perfecto porque hay que tener esa compasión porque no todo el mundo está preparado en un momento dado, ni su escucha está abierta, ni su corazón, y hay que respetarlo también. A lo mejor esa alma elige evolucionar en otro momento o con otras personas o de otras formas, ¿no? Y también está bien saber cómo hacerse a un lado y apartarse, ¿no? Para que la persona siga su propio camino. O sea que sí, compasión, hay que tener mucha compasión, pero con uno mismo, con nosotras, las primeras. Si pudieras dejar un solo mensaje, uno que naciera desde el alma, ¿cuál sería? Qué difícil, ¿eh, Clara? Fácil no se lo voy a poner a una escritora. Me estoy aprovechando mucho, yo creo que no, que está bien. No. No, porque uno solo, podrían ser muchos, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, Uno. bueno, a mí me encantaría dejar dos, Vale, pero venga, digamos, genial. eh, podría ser uno, pero con dos variantes. Es decir, el primero es no tengas miedo a equivocarte ni a fracasar. Haz eso que quieres hacer, haz lo que tu corazón te está indicando que hagas, no tengas miedo, porque al final lo importante es que el camino se va abriendo conforme das los pasos y el miedo muchas veces no va a desaparecer, las dudas no van a desaparecer, pero esa incomodidad te está indicando algo, ¿no? Entonces yo diría, primero, no tengas miedo, adelante, aunque vayas con el miedo, pero da esos pasos. Y luego también, a veces, es necesario saber rendirse cuando toca, porque no todo el tiempo vamos a estar en el camino, avanzando, yendo a por las cosas que queremos, a pesar del miedo, insistiendo. A veces, cuando ese recorrido ya se ha hecho, me encuentro con que muchas personas sufren porque no, sus expectativas no se han cumplido como ellas desean, insisten, insisten y al final lo que necesitan es una rendición y una aceptación y una presencia que es ahí donde entra ese segundo mensaje. Confía, confía en la vida, confía en el ser, en Dios y déjate guiar. Déjalo todo en manos de Dios, al final.
confía. Qué bonito. Si yo te digo la palabra permitir, ¿tú qué me contestas? Pues mira, permitir es precisamente esto que estamos hablando. Para mí es como, podría ser como hacerme a un lado o crear un espacio en el corazón, una invitación a ese rendirme de manera consciente. Para mí es eso. Permito que suceda lo mejor para mí y para todos los implicados. Me hago a un lado o a un lado o me abro, no sé, me viene esta metáfora, ¿no? De como de ser llenada por algo más grande. Permito, recibo la gracia, la guía. Eso no siempre, o sea, no, me gustaría decir que es fácil, pero no es fácil. Creo que eso también lo da la propia vida, ¿no? Las experiencias de la vida y nos va haciendo como que permitamos a algo más grande que tome el control en nuestras vidas. Así es. Bueno, pues Saran está ahí muy callada y le voy a dar paso a ella para que te haga la pregunta inteligente, que a mí me gusta llamarla, que ella Ah, hace durante la entrevista. Entonces le doy paso y ahí va Saran con su pregunta. Muy bien, gracias, hermanita. Bueno, antes de hacerte la pregunta inteligente, quería comentar algo que has dicho que me ha encantado, me ha llegado mucho y es verdad, es cuando habla de cuando empezamos, cuando salimos de nuestros infiernos, de nuestras depresiones, de nuestro sufrimiento y empezamos a ser útiles para otras personas, empezamos a servir a otras personas, a ayudar, a acompañar a otras personas en su camino, porque ya podemos, porque ya hay algo en nosotros que se ha reconstruido y podemos ser inspiración para estas personas. Eso de que he hablado de la cadena de favores, ¿no? De que si a mí me ayudaron, tuve luz, tuve alguien que me acompañó en mis momentos difíciles, ahora lo bonito y lo maravilloso que podamos acompañar y servir a alguien, esa cadena de favores. Creo que fue Jesús de Nazaret el que dijo: lo que se os da gratis, dadlo gratis, ¿no? Hablaba de esto y me ha parecido súper bonito que lo digan, ¿no? También Luis Hay hablaba de que somos maestros y alumnos, no antes o después, incluso al mismo tiempo, y que estamos todos interconectados, que estamos todos comunicados y que todos podíamos ser maestros y alumnos unos de otros en diferentes momentos, incluso pienso que al unísono. Yo creo que realmente no hay ninguna conexión, ningún encuentro con otra alma en vano, que venimos siempre a aprender, a recibir, a enseñar, a mostrarnos cómo somos realmente en las relaciones, sobre todo íntimas. Nos confronta, nos ponemos delante de nosotros mismos, ¿no? De nuestros miedos, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños, y bueno, eso es muy bonito, y aunque haya finales trágicos, siempre, siempre vamos a dejar alguna enseñanza, vamos a recibir también algún aprendizaje. Y bueno, esa es la magia de la vida, ¿no? Que estamos constantemente aprendiendo unos de otros y enseñando unos a otros y no nos damos cuenta. Y realmente es muy sagrado todo encuentro con otra alma, es muy bonito cuando podemos salir un poco del drama y verlo desde fuera y dices, qué maravilla, ¿no? Cómo nos dejamos esas enseñanzas, esas semillas, esos aprendizajes que tenemos que desarrollar para descubrir nuestro potencial, que nos invita a ser más autónomos, más independientes, más soberanos y bueno, más divinos. Y bueno, es maravilloso. Y el trabajo que hace Silvia, felicidades porque es muy bonito el trabajo que estás haciendo ya de manera pública y estás ayudando a muchas personas y seguramente que es también porque tú has sido ayudada y es maravilloso que continúes con esa cadena de favores, como le llamo yo. Bueno, y ahora ya después de comentar esto que me apetecía comentarte, te voy a hacer una pregunta. A ver, si para ti la vida fuera una gran respiración,
Es decir, una inhalación, ¿cómo sería una inhalación que nos invite a recordar lo que somos y cómo sería esa exhalación que nos enseñara a soltar todo lo que no vibra con nosotros, todo lo que ya no nos sirve? ¿Qué crees tú que el alma humana está llamada a inspirar en estos tiempos y qué debe finalmente dejar ir para que vuelva a conectar con su verdadera esencia? A ver, ¿cómo me puedes contestar? Em, para mí, la inhalación y la exhalación primera y última es, es Dios. Dios inhala y entra en la oscuridad y en un terreno fértil donde parece que no sucede nada, pero ahí se contiene todo, ¿no? Y cuando exhala, se crean los universos, las galaxias, ¿no? Es como, para mí, es lo que sucede con cada uno de nosotros y con la vida. Todo el tiempo estamos como en esta contracción y con esta expansión, ¿no? Entonces, eso es la vida y tiene que ver con lo que has dicho, con el soltar, con lo que soltamos y qué entregamos, con el dar, con el tomar, con el soltar, es todo el tiempo la el mismo enigma, porque es un enigma, ¿no? La misma paradoja. En los tiempos que corren, dicen los los grandes sabios a este tiempo, creo que le llaman la era de Kali Yuga, ¿no? La era de la Kali Yuga. oscuridad, Ujú. que vosotras lo sabréis bien, ¿no? Y todo lo que está sucediendo en el mundo no lo podemos negar, aunque digamos que es un sueño, que estamos en un videojuego, en una película, y eso a nivel abstracto es cierto, sobre todo más allá de las teorías, cuando hemos experimentado, ¿no? Estos despertares que hay, donde vemos que esta realidad es una ilusión, ¿no? Pero aún así, vivimos aquí. Nuestra parte humana, o el personaje dentro de esta película, está enfrentándose todo el tiempo a elecciones. ¿Dónde pongo mi atención? ¿Qué elijo crear en mi realidad? ¿Qué elijo compartir? ¿No? Entonces son temas súper complejos, ¿no? Porque al final, para mí, en este momento de mi vida, y solo puedo hablar de mi propia experiencia, de lo que yo estoy viviendo ahora y de lo que comparto, es no negar, no negar lo que pasa en la película, no evadirlo, pero sí tomar acciones, elecciones donde se pueda sembrar luz, conciencia, amor, sabiduría, comprensión. Y si no hay nada de eso, si todo eso falla, algo siempre se va a poder entregar, ¿no? Entonces, entregar más esa luz y soltar el rencor, la amargura, soltar lo que duele, ¿no? El estar demandando todo el tiempo, ¿no? El mirarnos el ombligo. Hay como una necesidad de comprender que todo el tiempo es vamos y venimos, vamos y venimos. No sé si me he explicado bien, porque es que son temas muy complejos y, Sí. y me ha salido así, pero es una pregunta como efectivamente muy inteligente Bueno, y muy interesante. muy bien, Silvia. Otra cosita queríamos que comentase. Creo que tienes por ahí algunas publicaciones muy bonitas, muy interesantes que pueden servir a muchas personas. ¿Quieres hablarnos de tus libros? Ay, pues sí, claro que sí. Bueno, tengo aquí mis libros. Yo empecé escribiendo teatro. Escribí Ajá. 2 obras de teatro. Bueno, las escribí, las dirigí, las interpreté, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero que mi amor por la escritura empezó en la infancia, con mi diario, escribía poesía y luego, pues, al final, los libros surgieron de una necesidad de mi parte artística. Ajá. Y los tengo aquí y los voy a enseñar rápidamente Sí, sí, por pues, favor. mira.
El primero que escribí es una novela corta, la primera que escribí es Aprendiz de maga. Es una novela corta que trata sobre las experiencias de una niña que tiene la capacidad de ver más allá, se comunica con los árboles, con los animales, puede ver las personas que han trascendido, puede hablar con las personas que ya han fallecido, puede comunicarse con todo lo que existe. Y claro, en su vida, pues no la creen, ¿no? En su familia, lo típico, la llevan al psiquiatra y al final ella descubre, gracias a una persona que entra en su mundo, gracias a una sincronicidad, a la que va a ser su maestra en alquimia y la va a iniciar en los secretos de la alquimia, pues toda su adolescencia. Y esta novela, que es la primera parte, ahora, 10 años después, estoy escribiendo la segunda parte. Hasta aquí puedo leer. Qué Ah, qué bueno. bien. Sí. Y bueno, es que esta es que me encanta porque como es la primera le tengo mucho, mucho cariño, ¿no? Y tiene muchas cosas que tienen que ver conmigo, pero sobre todo quiero transmitir, porque va a quedar aquí grabado, que la escribí con un sentido. Yo todo lo que hago no lo hago para inspirar a otras personas, sobre todo a personas que están sufriendo, para que encuentren esa alquimia. Todo lo que hago siempre tiene esa base. No, no escribo para ganar fama o para ganar un premio o para decir, mira qué talento. No, es una necesidad del alma. Y yo tenía muchas personas que venían a mi consulta, a la terapia, cuando yo hacía terapia energética sobre todo, madres que me contaban que tenían niñas pequeñas, niños pequeños, adolescentes, que decían que veían a otros seres, ¿no? Y entonces venían a pedirme ayuda. Y como yo pasé por ahí también, un día sentí que tenía que escribir un libro para hablar de esto y para que se aprendiera a hablar con este tipo de niños, con estas capacidades y de adolescentes, para que pudieran tener una infancia y una adolescencia bonita y no pasar por un montón de sufrimiento. Entonces, lo hice con todo el amor del mundo y me escribieron muchas adolescentes, muchas, que yo no conocía de nada, para darme las gracias. O sea que para mí eso ya es el mejor Claro, qué de los bonito, claro. premios. Ya con eso ya te sientes satisfecha. Sí, Sí, totalmente. Y después de ese, al cabo de los años, hice un poco lo mismo con un librito muy sencillo, muy breve de poesía y prosa poética, dedicado al empoderamiento femenino, a los traumas relacionados con las mujeres, con todos los abusos que hemos tenido que vivir, desde abuso sexual, maltrato, a violencia, ¿no? Y que eso de alguna forma no lo hemos sabido sanar y lo hemos ido arrastrando de generación en generación y al final yo conmigo misma hice un trabajo con eso muy de muchos años y quería también pues plasmarlo en estos conjuros de amor propio que se llama así el librito es muy breve y tiene como pues eso, poesías pequeñitas para empoderamiento femenino. Luego un pequeño librito que se llama Las cartas de la alquimia interior, que va con unas cartas que creé y que, bueno, ese está agotado desde hace tiempo, tuvo 2 ediciones, pero ya no se va a publicar más y lo utilizo para hacer sesiones, eso sí. Luego uno que me hace mucha ilusión, que es Y mi dolor se transformó en un don, que es un cuento que, mira, este cuento lo canalicé cuando estaba flotando en las aguas del mar Mediterráneo, en la playita donde me conocí a Clara. En esa playita donde nos conocimos nosotras y donde pasábamos muchas horas hablando de la vida y disfrutando de la naturaleza, un día tuve una experiencia con una libélula mientras que estaba contemplando el mar y me pasaron una serie de cosas y fue como que
canalicé el cuento completo, o sea, tuve que irme a mi casa corriendo para escribirlo y lo escribí en 2 horas. Y luego lo pasé bueno, al ordenador, empecé ya a corregirlo y en unos meses pues tenía una amiga que era ilustradora, me hizo la portada y unos dibujitos y bueno, este libro habla de el sentimiento de vacío interior y de los pensamientos suicidas. Y también quería que a través de este cuento las personas que vivían este momento de caos en su vida, de vacío y de sentimientos que no pueden compartir con nadie, a través del cuento y de un diario creativo para escribir y pintar en el mismo cuento, pudiesen pues tenerlo como terapia. Entonces le tengo mucho cariño. Este se puede comprar en Amazon, ¿vale? Y no sé si escucháis a mi gata que está ahí maullando, No. que quiere entrar, es que le encanta. Dale paso a la gata y le preguntas algo, Clara. Sí, venga, déjala pasar. ¿La dejo pasar? Vale, Sí, pues que la venga, la voy a conozcamos. dejar pasar. Para nosotros los gatos son sagrados. Para mí, bueno, yo tengo 2 gatos. Sí, Y esta es Freya, que es una... sí, hazla pasar. Venga, pasa. Toda brujita que se digne tiene un gatito al lado. Sí, 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 así es. Y Silvia es que se inspira mucho, está muy conectada con la naturaleza, con el mar, con los animales y siempre atrae buenas personas y buenas cosas a su lado. ¡Qué bonita! Fíjate, quería ella también, claro, qué bonita. Oh, sí. hola preciosa, bienvenida a Alquimia con Diamantes. Los dos últimos, Ah, que son, claro, claro, sí, sí. mira, estos 2 libros, El encuentro con la gurú y Luz para la noche oscura, tienen algo que ver, porque están conectados, hablan de mí, hablan de mi vida, de mi historia. En el primero, en el encuentro con la gurú, los tengo porque los utilizo mucho y los dejo mucho. Está muy manoseado, que se dice aquí en nuestra tierra. Se puede comprar en Amazon y es un libro que cuenta de manera ficcionada una historia mía. Ficcionada significa que es como medio inventada, tiene un poquito de fantasía, pero dice verdades como puños, ¿no? Habla de realmente experiencias que yo he vivido, igual con la finalidad de servir de ayuda en las crisis, porque yo he tenido una noche oscura del alma hace unos años y unas crisis así muy fuertes, y utilicé en este libro esta historia y luego a través de canalizaciones que yo hacía con mi libreta en la playa o en la naturaleza, yo hacía preguntas y canalizaba respuestas sobre la vida, sobre los problemas de la vida, de cómo enfrentarnos a ellos. Decidí ponerlo en el libro y hacer como 3 bloques: la historia, las preguntas canalizadas con respuestas que sirvieran para cualquier persona y luego una tercera parte que es como para las personas que quisieran aprender la escritura reveladora, que yo la llamo, la escritura automática, la escritura canalizada. Y entonces el librito contiene pues unos ejercicios para quien quiera aprender a hacerlo y que no tengan miedo porque es una conversación con nuestro propio ser, ¿no? Buscar las respuestas dentro de nosotras, de nuestro interior, ¿no? De nuestro yo superior o de cada uno como quiera llamarlo. Entonces, este librito es como esa primera parte de esa crisis que yo comencé cuando fallecieron mis padres, esos duelos que se viven y la situación que tuve que vivir, y era como muy necesaria que yo preguntara como, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora qué, no? Y luego, Luz para la noche oscura es cuando realmente te tienes que enfrentar a esa entrega de la que hemos hablado antes. Tú ya has hecho todo lo que podías hacer,
lo has dado todo, has ido tras tus sueños, has hecho lo que tu corazón te pedía, pero llega un momento en que hay como una conexión, ¿no? Que es algo, un despertar espiritual, donde sientes que puedes rendirte o que necesitas rendirte de alguna forma, ¿no? Y simplemente confiar en la guía divina, ya más allá del conseguir cosas, ¿no? Y entonces eso no es nada fácil porque antes de que lleguen esas comprensiones, puede haber un vacío de sentido tan grande en tu vida que no te reconoces. Tu identidad está muriendo. Entonces tú dices, ¿pero quién soy yo ahora? Si todo me da igual, ya no vibro con lo que antes vibraba, ya qué sentido tiene mi vida así. Y durante unos años yo perdí el sentido y no me reconocía y tuve que pedir ayuda. Y fue cuando me rendí precisamente y superé ese miedo y esa tristeza tan honda y tan profunda que tú no sabes de dónde. Tú pensabas que lo tenías todo sanado, todo bajo control y para nada, ¿no? Es como que tienes que enfrentarte a... Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando estamos evolucionando, nos encontramos con diferentes crisis y diferentes noches oscuras, ¿no? Y, y eso, aunque da mucho miedo y es jodido, vamos a decirlo así, es doloroso, al final te puede cambiar la vida y puedes entrar en una etapa como más sencilla, más auténtica, que yo no digo que sea fácil, pero que al final te das cuenta de lo que verdaderamente importa y aunque sigas con tu vida y el personaje siga y tus sueños y tus propósitos, todo sigue, parece que todo va igual, pero dentro de ti ya se ha sembrado una semillita que es más de esta entrega, ¿no? Yo todo el tiempo estoy hablando de Dios y de la oración y de la devoción y de esta apertura del corazón que yo no sé a dónde me lleva, ¿no? Pero yo me dejo, yo me entrego, ¿no? Y eso me he encontrado con muchas personas, muchas personas viviendo últimamente algo parecido. Y por eso escribí el librito con mi experiencia y luego con unos poemas que yo escribo, devocionales, unas alabanzas que me gustó, que quise poner ahí en el final del librito, porque yo escribo muchas oraciones y muchos, no sé cómo llamarlos, son poemas místicos, es como que me gusta y leo también a los místicos, me gusta mucho la lectura de los místicos. Y ahora sí, acabo. Que muchas gracias. No sé si he hablado mucho. No, no, Estamos muy, fenomenal. Súper bonito todo lo que dices. estamos muy calladas y escuchando muy atentas porque de verdad que, no sé, estas entrevistas nos encanta hacerlas porque creo que hay veces que las propias personas que entrevistamos no son conscientes de la capacidad de trabajo y de lo que aportan a la humanidad. Y al ver todos esos libros, todo ese material, todo ese trabajo, esfuerzo con tesón que llevan esos libros, esas horas, ese ver quién lo edita, cómo se hace, ¿no? Ese poner en marcha todo esa rueda para que al final dé ese fruto que cualquier persona lo pueda utilizar y le sirva. El verlos así juntos es como wow, qué bien ver eso ahí servido por Silvia May en bandeja de plata, todos juntitos y que de verdad que trabajos más bonitos. Al final es cierto que todo lo que aportas lleva un sentido y el saber que al alma humana no le hace daño nada, también es un gran aporte. Al final es ahí donde llegamos a esa morada del corazón de Brahma, que está el alma guardadita y que todo lo que vivamos está bien, es la mente la que lo juzga, ni bueno ni malo, y que el alma pues es inmortal y nada le hace daño.
y muchísimas gracias de verdad por poder aportar todo eso dando píldoras para que la persona pueda llegar ahí de la mano de alguien, ¿no? Que ha tenido esa gracia, ese estado de gracia de canalizar esos poemas, esas letras del alma y con tanto amor y humildad. Si quieres decir algo, Saran, No, te antes iba a de... comentar eso, que le leyeras el mensaje canalizado que suele regalar a los invitados, a los diamantes. Ese mantita tan bonito que seguramente le va a encantar. Qué Adelante. bien. Aquí lo tienes, te lo enviaremos, Ay, qué ilusión. te lo voy Qué, a qué leer. ilusión. Dice, mantra ofrecido por Alquimia con Diamantes para Silvia Montesinos. Gracias por tu forma serena y mágica de habitar el mundo, por recordarnos que el alma reconoce sin buscar, que la vida florece cuando se la mira con ternura. Silencio, gratitud, presencia. El estado de gracia vive en ti. Canalizado por la luz de Osel. Gracias, 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 gracias. Precioso. Me Sí, encanta. muy lindo. Yo también tenía algo que agradecerte, Silvia. Gracias por recordarnos que la vida no solo se conquista, que también se puede respirar, y también muchísimas gracias por recordarnos que todo viaje hacia adentro seguramente acaba siendo también una bendición hacia afuera. Ese mensaje que me quedo de ti, de todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias por todo, por ser, por estar y por compartirte, sobre todo. Aquí tienes tu Mira, casa, Silvia. muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias también por la labor que hacéis. Porque vosotras con este programa también plantáis una semillita y estáis colaborando. Y además lo hacéis con mucho cariño, todo como muy bien cuidado, dais, es ameno, hacéis que la persona se sienta como en casa y me parece que es un espacio que tiene que estar bendecido y que tiene que ser compartido y que es como también un pequeño hogar para almas Sí. que se van encontrando y que quedan ahí esas semillitas en el canal, o sea que gracias, yo me he sentido súper bien Me alegro y mucho. Sí. espero que os vaya fenomenal y que podamos volver a encontrarnos en otro momento, incluso a encontrarnos y abrazarnos. Ah, sí, genial. No hay nada como el Oye, directo. sí, porque has estado épocas, estuviste por Madrid, pero ahora estás por aquí, fuiste a la Feria de Almoradí a llevar tus libros, a firmar libros. Hace Ujú. poquito, hace unas semanas. Sí, sí, sí. Estoy, creo que este domingo en las cuevas de Rosales, en las, de- Te rodeo. sí, ahí también hay una feria de autores a la que estoy invitada por Ah, la mañana. El domingo estaré allí también con mis dos últimos libros y como ahora vivo por aquí, por esta zona, de sí. momento, pues estaré compartiendo en toda la provincia de Alicante cosillas o donde me inviten. O sea, mis libros están en Amazon y bueno, de todas formas, yo estoy por las redes compartiendo. O sea que, y bueno, lo dicho, a ti, Clara, tengo más posibilidades de verte. Ojalá que nos podamos encontrar pronto. Seguro que sí, una bendición será. Encantada, Bueno, siempre. pues os envío un súper abrazo a las dos y hasta la próxima. Muchas gracias, Satnam. Muchas Gracias, bendiciones. muchas gracias. Chao. Sana, bendiciones para Chao. las Chao. dos, para todos. Waheguru, Waheguru, Wahegiyo, Waheguru,
Wahai